Bienvenidos de regreso y gracias por estar con nosotros. Vamos a darle una cálida bienvenida a Patrick Brothers. Él es el cofundador y codirector de Phone IQ y estará compartiendo con nosotros en la conferencia magistral el panorama de innovación. Entonces, bien, antes de entrar con Patrick, vamos a ver su semblanza, su video de semblanza. Patrick Brothers es el codirector y cofundador de Holland IQ. Patrick Brothers es el cofundador y el codirector en Holland IQ, una plataforma de inteligencia de mercado para la educación, y él ha sido parte del Employment Task Force y además del Holland IQ. Patrick ha encontrado o fundado más bien varias compañías de arranque, incluyendo Factbase y Rush Labs. Además de Holland IQ, Patrick ha tenido varios puestos en tanto sectores públicos y privados. Entre ellos está el CEO de Navitas Ventures y el director de desarrollo en Navitas y CIMIC, director de Deloitte in Corporate Strategy y un oficial en la Armada Australiana, y tiene una maestría en la Escuela de Graduados de la Escuela de Administración y un título universitario en las carreras de informática en la Universidad de South Wales. Estamos muy complacidos de estar conectándolos con ustedes el día de hoy. Démosle la bienvenida a Patrick Brothers. Muy buenos días a todos. Es fantástico estar aquí con ustedes el día de hoy. En el transcurso de los siguientes 40 minutos voy a compartir ciertas introspecciones en términos de la educación global y su panorama. Nosotros hemos trabajado con gobiernos, con universidades, con compañías tecnológicas en todas partes del mundo en términos de la educación y su innovación. Entonces, trataré de compartir mis diapositivas. Espero puedan apreciarlas. Perfecto. Allí lo tenemos, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, entonces entremos de lleno. En el transcurso de los siguientes 40 minutos yo voy a compartir muchísima información de manera rápida, y las diapositivas de la presentación estarán disponibles para ustedes. Primero que nada vamos a observar el tamaño y la forma de la educación. Vamos a ver el panorama global de aprendizaje y vamos a observarlo al hacer un alejamiento y después un acercamiento. También a su vez vamos a ver la manera en la cual funciona la inversión y cuál es el flujo de los fondos alrededor del mundo. Asimismo veremos el panorama del mercado, y también entraremos a 4 escenarios diferentes de la educación yendo hacia el 2030. Esta es la diapositiva del tamaño y la forma. Algunas veces es fácil creer que la población está explotando y la población está en bastante y está creciendo en los últimos 30 años. Estamos en 7.8 mil millones y esperamos que para el 2050 estemos en 9.4 mil millones de personas. Aquí podemos ver el nivel de educación de todas las personas en el planeta están en esta gráfica. Aquí en verde tenemos la educación secundaria y en azul tenemos la educación postsecundaria, y puedes ver que esos números se están expandiendo matemáticamente en ese periodo, y a mano derecha podemos ver que llegaremos a casi más de 1.000 millones de personas adicionales en el transcurso de los siguientes 30 años que tengan una calificación de postsecundaria. Y tendremos también más de 1.000 millones de personas obteniendo una educación secundaria, y esto se está expandiendo en el mundo. Es una tendencia, se incrementa la participación, pero también estamos incluyendo a más mujeres en todo el mundo en la educación secundaria y postsecundaria, y esto básicamente indica que más de 2.000 millones de personas entrarán a los sistemas de educación. En el sistema de educación del día de hoy no nos necesitamos enfocar
enfocar en mejores resultados, en mejores accesos, hacerles saber que para que sepan que estos 2.000 millones adicionales se muevan en el sistema educativo en los siguientes 30 años. En términos de disrupción y crecimiento, nosotros nos juntamos con varios presidentes, vicepresidentes de universidades, directores de compañías, reguladores, gobiernos, y hablamos de la disrupción y el crecimiento en la educación. Y a manos derecha podemos ver que por primera vez hay un cambio masivo en el sentimiento respecto a las expectativas de la disrupción. No solo la disrupción por sí, sino es una disrupción en términos de la movilidad de la educación. Y a mano derecha nosotros podemos ver a esos mismos ejecutivos pensando que la nueva tecnología y los nuevos productos van a definir el trabajo en los siguientes años. Antes del COVID, tenemos el tamaño del sector de la educación global y estaba alrededor de 5.9 billones de dólares en el 2018. Es un número enorme, es el gasto por gobiernos, por consumidores, por familias, por padres, adultos en sí, y también compañías y corporaciones. Nosotros vimos que este ha crecido a 7.8 billones para el 2025, y podemos ver que se ha expandido y la inversión está ocurriendo en los años de infancia temprana, y todo esto le ha seguido por el resto del mundo. El segundo cambio es en lo postsecundario, y con un interés más bien por las compañías buscando también maneras informales de capacitar su personal. Nos sentimos un poquito incómodos respecto a confirmar esto este año, pero se nos pide poderlo observar. Nuestras partes interesadas alrededor del mundo nos pidieron informar este punto de vista, y entonces el tamaño de la educación global se verá encogida por alrededor de 500.000 millones de dólares para el 2025, aunque refleja el crecimiento de población. Vemos que hay una deflación del costo de las colegiaturas liderado por el gobierno estadounidense, pero esto está pasando en muchos países alrededor del mundo, en el cual el precio de la educación se ha incrementado muy dramáticamente en el transcurso de los últimos 20 a 30 años, y esto no ha sido apoyado por una reducción. Otro impulsor es que tenemos alternativas más baratas, más rápidas, que están tomando lugar. Son credenciales que están siendo impulsados por muchos empleadores globales que están buscando un cambio de la forma y alternativas de credenciales un poco más baratas, y por supuesto los consumidores están buscando esto también. Y el COVID está siendo hay un impulsador para reducir los costos, básicamente reduciendo el costo de la educación alrededor del mundo. Sin embargo, en el EdTech vemos un crecimiento en la tecnología de la educación, y estamos alrededor de los 341.000 millones de dólares en el transcurso del último año, y ha crecido, y esa era nuestra proyección, ahora está creciendo a 404.000 millones de dólares en el crecimiento de educación tecnológica en el COVID. Y esto representa un incremento en nuestras expectativas, y esto ha sido debido al incremento a corto plazo y la transición a largo plazo hacia las plataformas digitales. Esto siendo impulsado por las plataformas digitales, y no les sorprendería saber cuántas escuelas alrededor del mundo, inclusive en ciertos aspectos universidades, aún no tienen elementos de SIS u otras maneras de tecnología digital que pueda apoyar al personal de facultad y a los estudiantes. Vemos un incremento de las ventas directas al consumidor, B2C, de negocio a consumidor, apoyando a los padres, estudiantes y trabajadores, y esto está generando un mayor mercado. Y finalmente estamos viendo la punta del iceberg en términos del aprendizaje social, el aprendizaje mediante dispositivos móviles, y bueno, pues obviamente esto pone mucha presión
sobre esto para que se desempeñe y se desempeñe bien. Bueno, la innovación, como ustedes saben, se involucra en todo el ciclo del estudiante hasta que llegan a la escuela, desde la infancia temprana hasta llegar a la educación y la educación superior y hasta la fuerza laboral. La tecnología avanzada es parte de esto, como ya lo mencioné. Nosotros hemos visto una explosión en nuestros asociados en la realidad aumentada y la realidad virtual. Esto ha pasado en todas partes del mundo. Las instituciones, los estudiantes han realizado experimentos para poder conectar esto y generar una inmersión a nuevas maneras de aprendizaje. La realidad aumentada y la realidad virtual ha sido importante antes, pero será una parte más importante yendo hacia adelante. La inteligencia artificial también ha emergido y este ha sido un gran impulsor para diferentes áreas de la educación, así como el blockchain. También el blockchain ha tenido un resurgimiento en instituciones alrededor del mundo para ayudarles a entender cuál es el potencial del blockchain dentro del sistema educativo. Este es un pequeño video de la tecnología de inteligencia artificial que de hecho viene de Alemania y está siendo utilizada para ayudarle a las compañías para evaluar a su personal desde una perspectiva de habilidades suaves y lo hace a larga escala. Como ustedes pueden ver, utiliza inteligencia artificial basada en la visión y está combinándola con el procesamiento del lenguaje para poder proporcionar una autoevaluación o una evaluación de habilidades suaves, pero también es parte de otro proceso de evaluación en el cual pueden validar a los empleados o tratar de ayudarles a hacer ese proceso, generando sus estrategias de inteligencia artificial. Este no es solo por la educación, pero la educación siempre funciona como una parte crítica de todas las ambiciones de inteligencia artificial de los países. Es en verdad el sistema educativo el cual el país no solo realiza su desarrollo y su investigación, sino donde lanza esto hacia los ciudadanos para que estén más informados respecto a la inteligencia artificial. Este es una pequeña imagen del tamaño y la forma de la educación global. Ahora veamos el panorama de la innovación a través de la educación. Nosotros hemos adaptado una metodología clásica de análisis de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y nosotros utilizamos Machine Learning para esencialmente analizar toda la innovación educativa alrededor del mundo, de la cual tenemos conocimiento desde la perspectiva desde abajo hacia arriba. No tenemos toda esta información, sino más bien quisimos utilizar una tecnología, una metodología más natural, pero Gary Gatz, bueno, pues algo fascinante ocurre. Bien, ahora Machine Learning y la tecnología es fantástica para realizar este tipo de experimentación, pero es terrible al interpretar estos resultados y hacer que tenga esto un significado. Entonces, un proceso de arriba hacia abajo es traer a expertos humanos para que puedan inspeccionar los patrones, para poder entender qué significan esos patrones, para tomarlos en consideración. Podemos tomar en consideración el propósito, los modelos de negocio, la historia, y de tal manera con esto podemos tener y entender que la fuente abierta es el futuro de la educación, y en muchos que siguen este trabajo podemos ver lo que es como una tabla de los elementos, y les daré un tour de 2 minutos bastante rápido. En la mano izquierda tenemos el conocimiento y el contenido, el currículum, los recursos educativos, la plataforma humana, la administración de la educación, el entorno de aprendizaje, la tecnología de los salones, los modelos tradicionales, por supuesto,
las administración de programas en línea, aplicaciones, aprendizaje experimental, robótica, inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, información internacional, aprendizaje de lenguajes, prueba de lenguajes, ap- los mejores profesores que brindan apoyo, corporaciones, evaluaciones, lo cual es algo bastante importante, sobre todo este año, las credenciales, la verificación de habilidades, y esto también representa la fuerza laboral, la planeación para fuerza laboral, el bienestar, el cual nuevamente es sumamente importante este año, y la importancia del bienestar se incrementará en los siguientes 5 años. Y todo este marco de trabajo habla de los recursos que están disponibles, y esto ayuda a poder catalogar y identificar las tendencias que estamos viendo en términos de la educación en diferentes mercados alrededor del mundo, donde podemos ver justamente cómo afectará esto a las distintas economías. Para esto nosotros, de hecho, nosotros podemos medir los resultados, y estos resultados los compartiré con ustedes, pero lo que estamos viendo en pantalla es las capacidades que podemos desarrollar en la educación superior. Y a mano izquierda nosotros podemos ver en rojo, podemos ver la demanda y el descubrimiento para la educación superior, podemos ver el deseo de aprendizaje y el diseño de aprendizaje en azul, la experiencia del estudiante en verde, y en naranja el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Nosotros obtuvimos este mapa de organizaciones educativas alrededor del mundo. Tenemos las dimensiones y tenemos lo que nosotros llamamos bloques de capacidad para poder ayudar a organizar un lenguaje común en la educación superior y sus capacidades digitales. Y rápidamente quisiera brindarles nuestra introspección obtenida de líderes alrededor del mundo. A mano izquierda nosotros descubrimos que las universidades piensan que las brechas digitales de capacidad que no están directamente relacionadas con la tecnología, pero está allí, y tenemos los procesos y la persona, y después de eso tenemos la tecnología. En términos de desempeño, las universidades entendieron que la experiencia del estudiante desde la perspectiva digital era el área en el que tenían el peor desempeño en comparación con otras áreas, y del lado de las prioridades, ellos habían priorizado el diseño del aprendizaje, la experiencia del estudiante sobre otras áreas que necesitaban algún otro tipo de propósito, pero dada la situación actual, estas necesitaban ser priorizadas. Estos fueron resultados de 300 universidades en 30 países alrededor del mundo, los cuales, bueno, pues son instituciones bastante diversas que nosotros también desglosamos, pero bueno, realizar este análisis alrededor del mundo fue para generar un diagnóstico institucional para ayudar a evaluar sus capacidades digitales y poder hacer benchmark con otras instituciones, y también ver cómo las universidades están pensando de manera estratégica en términos de sus socios, las personas, los procesos y la tecnología. Bueno, entonces rápidamente ahora hablemos de la inversión y los flujos de fondeo. Y bien, pues echemos un vistazo a lo que están diciendo los inversionistas, ya que estos están invirtiendo potencialmente en la tecnología de la educación. Bueno, la educación se le compara a la tecnología de la salud, y entonces nosotros estamos observando la inversión en ambos rubros. A mano izquierda nosotros podemos observar que, incluyendo el tercer trimestre del 2020, que se invirtieron 8.2 mil millones de dólares en tecnología de la educación, y pueden ver en verde que la mayoría, en azul, más bien la mayoría de eso está ocurriendo en Asia, y posteriormente en Norteamérica. En Norteamérica también se invierte bastante. Ahora, en salud, de tecnología de la salud, podemos que es más del doble
doble. Son 18.000 millones de dólares, pero bueno, al comparar la inversión en el continente americano con el asiático, los norteamericanos están invirtiendo predominantemente en o sea, educación, en la tecnología de la salud, perdón, y al revés en la tecnología de la educación. Bien, otro juego de comparaciones en términos de la economía global. Bueno, es que tenemos alrededor de 85 billones de dólares. Este es el PIB global y podemos ver que 88 billones está siendo invertido en este caso es mayor, lo cual no es el caso por lo general. La atención a la salud es un mercado de 8 billones de dólares. Esto significa que los países y los gobiernos gastan alrededor de 8 billones de dólares y la educación es alrededor de 6 billones de dólares. Para todas las compañías que están en tecnologías de la educación, en las tecnologías de la salud, es un poco mayor que la educación global, donde estamos viendo apenas el arranque de capital privado de distintos mercados y de inversionistas privados apoyando la innovación en la educación global. Y estoy seguro que la manera en cual funcionan los gobiernos alrededor del mundo están encontrando que es muy difícil el fondear sus sectores privados, en el que cada uno de estos sectores realizan a la vez cuando están compitiendo entre atención de la salud, la defensa y compitiendo con todas las otras áreas de inversión en todo el mundo, y el COVID inclusive ha tenido un impacto negativo en todo esto. Entonces, bueno, la educación tiene que encontrar otras fuentes de fondeo para apoyar a los estudiantes desde la perspectiva de capital de riesgo. Este es el desglose de capital de riesgo. Estos son inversionistas que están invirtiendo en etapas tempranas buscando nuevas tecnologías. Entonces, en el año 2010, alrededor de 500.000 millones de dólares se invirtió en la innovación de la educación, y para el 2020, incluyendo el tercer trimestre, de 8.3 billones, 8.3 mil millones, y esperamos que superar eso en el transcurso de las siguientes semanas. Y bien, bueno, al inicio de de la década anterior, Norteamérica estaba liderando globalmente la participación de capital de riesgo en educación, pero China y la India también se encuentran en este periodo de expansión, ya que están invirtiendo cantidades muy grandes en el mercado de la educación. No estamos diciendo que otros mercados no estén creciendo, sino esto más bien desde la perspectiva de participación. Y en el año 2020 nosotros podemos ver las perspectivas regionales. China en el primer trimestre invirtió una gran cantidad de dinero, y también el Estados Unidos y la India también hay muchos niveles altos de inversión entrantes. Existe una gran suministro de capital de inversionistas privados alrededor del mundo, en el continente americano, en Asia, en Europa, y bueno, ellos ven la oportunidad de cómo la tecnología puede apoyar las instituciones y puede apoyar a los estudiantes, y en este año por sí solo hay muchísimos más inversionistas alrededor del mundo que consideran la educación como un área de sumo interés para invertir y para investigar, para encontrar otras soluciones. Es posible que hayan escuchado de unicornios. Los unicornios son aquellas compañías que llegan a 1.000 millones de dólares, y esto refleja una gran cantidad de expectativa proveniente de los inversionistas y respecto al tamaño de las organizaciones. Entonces aquí podemos ver las 20 unicornios de la tecnología de la educación alrededor del mundo, y cada una de las burbujas en esta gráfica representa una inversión.
Entre más grande es la burbuja, más grande la inversión. Si voy de arriba hacia abajo, desde mano izquierda, los dos unicornios de la India, bueno, pues han tenido mucha inversión en el transcurso de los últimos 2 años. Después los que podemos observar son las chinas y bien, pues aquí nosotros podemos ver Novox y otras compañías, muchas compañías de tecnologías de la educación y bueno, pues los últimos meses también se puede encontrar justamente esto y finalmente en los Estados Unidos, en Canadá. Nosotros podemos ver un arranque temprano para estas compañías. Algunas empezaron en el 2016. Ahí fue cuando comenzó la inversión, pero ha habido más inversión yendo hacia el futuro. Duolingo también está allí. Todos ellos han generado una inversión bastante atractiva en este año 2020. Bueno, pues finalmente vamos a catalogizar un poquito de la de innovación que está ocurriendo de manera regional y alrededor del mundo. Vamos a verlo región por región. Aquí tenemos un mapa de la innovación de la educación en todas partes. Y aquí observamos de manera geográfica en donde existe innovación de la educación y sin enfocarnos en un mercado o región en particular sobre la otra, aquí únicamente es donde encontramos la innovación y lo que podemos ver aquí son los top 1000 ecosistemas alrededor del mundo en donde nosotros hemos encontrado evidencia de innovación de la educación. Y esto está ocurriendo y si nosotros hacemos un acercamiento, esto es como ocurre en Nueva York, también como ocurre en Bangalore, en la India, está ocurriendo asimismo en París, en Francia, y nosotros estamos sumamente emocionados de hacer estos acercamientos y poder mapear la innovación a través de Latinoamérica y lo haremos en el año 2020 y 2021 también y para poder encontrar justamente esta innovación única y emocionante que está ocurriendo en Latinoamérica. Haré una pequeña pausa en un minuto y estamos mostrando cómo hemos mapeado las 50 o 100 plataformas de tecnologías de la educación alrededor del mundo. Este es China. Aquí tenemos a China. En China vemos muchísima innovación en términos de plataformas de educación, de tecnologías de la educación y estamos viendo muchas corporaciones que están justamente apoyando la innovación. Estamos viendo innovación a través de todas estas áreas en términos de la manera en la cual se pueden conectar con los padres y con los estudiantes y está ocurriendo una innovación extraordinaria en China, en África nuevamente. Nosotros, bueno, pues nos sorprendimos debido a la gran cantidad de innovación. Esto ha sido increíble. Lo que nosotros hemos encontrado en África, que no hemos encontrado en otras partes del mundo, es que están más enfocados en el lenguaje y el alfabetismo, más enfocados en apoyar a los profesores en los salones. Y también encontramos opciones de financiamiento y de pruebas y demás. Y vemos un crecimiento incremental de compartir contenido que sea pertinente al mercado africano, pero esta es tecnología que no es generada, digamos, de un fondeo, sino más bien en África hay que nosotros considerar el contexto y la persistencia de la conectividad en términos de sus capacidades y la innovación no solo es software, no solo es hardware, hay otras maneras de apoyar esta población tan masiva y tan dinámica y poder hacerlo mediante las escuelas. También en Rusia nosotros nos sorprendimos, dada el dinamismo y lo explosivo que es este ecosistema. En este ecosistema nosotros hemos visto más tecnología avanzada, hemos visto más mercado de simulaciones, más robótica
y la mayoría está enfocado en formas avanzadas de tecnología como blockchain, inteligencia artificial. Hay un gran enfoque en esto en el mercado ruso y bien, pues aún se han podido posicionar y con las corporaciones y podemos ver un amplio espectro en este mercado. En el mercado nórdico báltico, nosotros hemos encontrado que este es un mercado que se considera alrededor del mundo, dado su benchmarks pedagógicos, su liderazgo en muchos aspectos en su mercado y lo que hemos encontrado allí y hemos visto que eso ha tenido un impacto en la tecnología e innovación de la educación. Vemos maneras más avanzadas de simulacros, vemos robótica y vemos realidad aumentada y están realizando maneras de administrar el aprendizaje bastante avanzadas. También vemos que el apoyo a los estudiantes y a los profesores es una gran parte de este sistema también y tienen muchos mecanismos de apoyo. Y en esta región quizás hay más innovaciones que están compitiendo con el sector de educación formal y más innovaciones que apoyan y utilizan tecnología avanzada para impulsar el crecimiento de la innovación en el sudeste de Asia. Bien, pues estos tienen una población bastante dinámica y de alto crecimiento. Ellos se enfocan en las habilidades laborales, entonces vemos un mayor enfoque en la educación superior. Asimismo, vemos la verificación de habilidades, una mayor innovación en verificación de habilidades que en otras partes del mundo y ellos rastrean todo este tipo de credenciales y todas estas habilidades que están siendo adquiridas por su población dinámica en el sudeste de Asia. En Australia y Nueva Zelanda nosotros hemos visto nuevamente un mercado en el cual en ciertos aspectos es similar al de Estados Unidos, al canadiense y al del Reino Unido, pero aún está enfocado en el ecosistema regional, el cual es tomado desde Australia y exportado, pero también hay innovaciones que están vinculadas con el mercado dinámico neozelandés y australiano. Se conecta este con Asia, este se conecta con el continente americano y los avances y innovaciones en la educación internacional. Este mercado tiene un papel de liderazgo importante. Hay mucha administración y sistemas de administración de la educación y analíticas de la educación y estos detonan justamente el mercado. En la India y en la sur de Asia nosotros hemos encontrado mucha innovación en todos este tipo de áreas. En ciertos aspectos parece que no hay un esquema en particular en el mercado de la India y Asia del sur. Vemos innovaciones en financiamiento, como lo hemos visto en otros mercados. Hay mucho aprendizaje de idiomas, en habilidades laborales. Y de hecho, bueno, pues mucha innovación en la innovación, en la educación superior de la India. Bueno, se está conectando con otros mercados alrededor del mundo que se conectan a la India y la India con esos mercados. Europa, bueno, nosotros hemos visto un mercado que comenzó de una manera muy formal con editores mundiales y esto aún permea en ciertos aspectos. Es un mercado conservativo en comparación con el continente americano, por dar un ejemplo, pero bueno, es un sistema de innovación que está parado sobre los hombros de aquellas instituciones un poquito más formales y digamos un poco más maduras y están construyendo de eso a partir de allí, pero pues aún así están escalando el mercado. Esto lo hemos visto, el ecosistema es sumamente fuerte, el ecosistema es muy fuerte, el alemán es muy fuerte, estos ecosistemas son muy fuertes, pero la innovación en este caso se conecta alrededor del mundo, pero también brinda servicio a sus necesidades locales.
En Norteamérica, nosotros estamos viendo algunos de los nombres que quizás sean más populares y que estén familiarizados con estas compañías y estoy seguro que son muy bien conocidas debido a cómo han impactado la innovación. Duolingo lo tenemos allí en términos de aprendizaje del el lenguaje. Aquí podemos ver que hay un gran enfoque en Norteamérica en el aspecto laboral y la innovación real en términos de modelos, y esto es algo que el mundo ha esperado y disfrutado del mercado estadounidense. Es una innovación en el modelo, nuevas maneras de conectar a los ecosistemas con las partes interesadas y brindar aprendizaje y también poder tener habilidades laborales. Hay una innovación en las credenciales. Esto está ocurriendo de manera amplia. Los entornos de aprendizaje, analítica, un gran enfoque en las detonaciones también. En los Estados Unidos tiene un sistema bastante único de educación superior y una dinámica que le rodea, y por supuesto tiene un fuerte liderazgo y una gran innovación al asociarse con universidades, en ciertos casos inclusive asociarse entre universidades y asociar universidades entre sí, y de tal manera generar nuevas maneras, por supuesto, en términos de la codificación y la informática. Estamos en Estados Unidos, están bastante bien conectados y generan también nuevos enfoques a la salud mental y al bienestar también. Un mercado especial, especialmente para los aspectos de esta presentación. Bueno, nosotros nos divertimos bastante y aprendimos muchísimo respecto al mercado de innovación de educación tecnológica en Latinoamérica. Podemos ver que tenemos justamente entornos de aprendizaje y bueno, pues encontramos muchísima innovación. Es muy sencillo encontrar 100 y en este caso, bueno, no fue sencillo elegir a las 100 que ponemos en este mapa, pero en este mapa podemos ver cómo la innovación está alrededor de la fuerza laboral. Hay un gran enfoque en la fuerza laboral, hay un gran enfoque en la brecha entre la educación postsecundaria o inclusive la educación secundaria y el mercado laboral en torno a las habilidades y a la empleabilidad. Aún hay un gran enfoque en sistemas de administración, en sistemas para brindar apoyo a las educaciones para poder conectarles y apoyarles a los estudiantes con su plan de estudio y demás. También vemos opciones de financiamiento. Obviamente el mercado latinoamericano es bastante único y cada uno de los países que le componen son bastante únicos también, y en todas estas áreas encontramos soluciones donde podemos encontrar esa singularidad, donde podemos encontrar los contextos, pero dentro de esos contextos encontramos la innovación. Tenemos a Critei y bueno, yo diría que Latinoamérica es uno de esos mercados en donde encontramos un poquito más de enfoque y más demanda por parte de los padres para enfocarse en los años de la infancia temprana, así también generando innovación en ese aspecto. Pero bueno, ciertamente aquí estamos viendo la diversidad de este mercado, así como lo tienen otros mercados en términos de la innovación que hemos encontrado alrededor del mundo. Bueno, voy a cerrar esto viendo hacia adelante. Esto lo haré por 5 minutos, siendo que ya se nos agota el tiempo, pero en los últimos años hemos generado un estudio, el cual arrancamos en el 2019, llamado La educación en el 2030, y nosotros nos dispusimos a generar un escenario de la educación hacia el futuro. Y estos son años, antes, un año antes del COVID, pero bueno, es interesante para su reflexión. A mano izquierda, nosotros podemos ver en esta visualización todos estos puntos, y cada uno de estos puntos fue generado por periodistas o parte de la academia, a alguien que pensó cuidadosamente en cómo se vería el futuro de la educación. Nuevamente nosotros utilizamos esta misma tecnología para procesarla mediante el machine learning y cerrar estas conversaciones de manera orgánica, no alguien que nos lo diga, que ha estado en la educación con 15 años. Nosotros tratamos de utilizar la tecnología de una manera más orgánica, y nuevamente
justamente nosotros trajimos expertos justamente para inspeccionar y para desempacar estos patrones, y lo que nosotros encontramos aquí conectado con estudio macroeconómico integral de la educación. Bueno, pues estos son los 5 escenarios que encontramos para el futuro de la educación. Ciertamente lo pueden encontrar en nuestro sitio web, pero lo repasaré rápidamente. El primer escenario es la educación como de costumbre. Es muy descriptiva en su título, pero es decir que no habrá mucho cambio. El segundo escenario es el incremento regional, es donde vemos los gobiernos alrededor del mundo trabajando en conjunto debido a la manera la manera que la inversión es significativa, liderando la transformación digital, porque los ecosistemas regionales son importantes, debido a que las soluciones dentro de este ecosistema va a generar un mejor retorno de inversión para estos países. El tercer escenario en amarillo son los gigantes globales, en donde nosotros vimos grandes compañías de tecnología esencialmente consolidan una gran parte del mercado, generando mega organizaciones y con mucho reconocimiento de marca, brindando servicio a los estudiantes, conforme estos se consolidan, estos gigantes globales. El cuarto escenario lo llamamos compi a compi o par a par. Y bien, pues aquí podemos encontrar las industrias en donde los pares, donde los colegas se educan a sí mismos sin atravesar una educación, y las nuevas tecnologías ayudan a esta nueva tecnología, y se generan credenciales, y estas son reconocidas globalmente. Te puedes conectar con alguien que te puede ayudar a aprender habilidades, puede ser mediante dejar notas, o puede ser de manera síncrona o asíncrona, conexiones por video, pero este es un modelo de par a par. Y finalmente el último escenario de la revolución robótica, en donde la tecnología avanzada, la inteligencia artificial entra al quite, y en verdad está liderando el proceso de aprendizaje, no necesariamente desplazando a los profesores, pero tomando ciertas áreas en donde pueden realizarse las evaluaciones, o trabajando en qué necesitamos aprender, cuándo lo necesitamos aprender, cómo lo necesitamos aprender, y conectando con estos recursos, conectando esos recursos con mentores, con profesores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que opina el mundo respecto a estos 5 escenarios antes del COVID? Y afortunadamente nosotros pasamos mucho tiempo en mercados alrededor del mundo compartiendo esta investigación, y hablamos con miles y miles de innovadores en la educación alrededor del mundo, de instituciones a compañías tecnológicas, a profesores, a gobiernos, etcétera. Y aquí nosotros podemos ver que hicimos 2 preguntas. La primera, ¿cuál es la preferencia y qué es lo que crees que sea más posible que ocurra? Y bueno, entonces, ¿cuál es la preferencia? La preferencia, aquí tenemos el mapa de la preferencia de países alrededor del mundo. Ustedes pueden ver cómo vamos de izquierda a derecha. Podemos ver que hay muy poquita preferencia de la incrementación regional de la educación, y básicamente nadie quería una educación mediante los gigantes globales. Esto era en el 2019. Podemos ver que hay un poquito de incremento en el incremento regional de la educación. Los gigantes globales, bueno, pues están más grandes en mercados como China que Francia, o modelos como el Reino Unido, pero el par a par fue muy popular en su preferencia alrededor del mundo. Hay un gran reconocimiento de cómo las personas pueden aprender de otros, de cómo pueden adquirir habilidades de otros, y existe un nivel de conocimiento en el cual las educaciones juegan un papel importante al conectarles con expertos, pero esta libertad de conexión, de utilizar el video para conectarse directamente con otros, así como otros medios tecnológicos, son algunas cosas que pueden ocurrir alrededor del mundo, pero interesantemente se puede ver
que hay una preferencia por la revolución robótica. Es la segunda más preferida alrededor del mundo. Se prefiere más en China que en Francia, por decir, pero aún así la preferencia, es decir, es un escenario preferente, el escenario de la revolución. Y bueno, pues este es un enorme monto de información para todos ustedes. Quizás fue demasiada para un periodo corto de tiempo, pero agradezco haber tenido la oportunidad de compartir mis introspecciones con ustedes y por tanto quise empaquetar tanto como fuera posible en esta presentación para darles alguna idea, para inspirarles, para indicarles un gran rango de opciones para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y realizar su propia investigación respecto al futuro de la educación. Es un privilegio el haber sido invitado y el haber compartido estas introspecciones con ustedes el día de hoy en este evento tan fantástico y en esta gran grupo de líderes alrededor del mundo. Entonces les agradezco bastante de Holon IQ, les agradezco y espero que hayan disfrutado esta sesión. Si requieren de mayor información, bueno, pues esta está a su disposición. Todos los recursos que he compartido con ustedes se encuentran en holoniq.com. Patrick, muchísimas gracias por tu presentación tan interesante. Tenemos tiempo para un par de preguntas de la audiencia. La primera de estas preguntas es: ¿cuáles serían las habilidades necesarias para que los profesores desarrollen en el transcurso de los siguientes 5 años para adaptarse a las soluciones de tecnología en la educación que están emergentes dentro del entorno? Bien, entonces si entiendo bien la pregunta, estás hablando de las habilidades. Bueno, y pensando en las introspecciones que acabo de indicar en términos del entorno laboral de la educación superior, bueno, pues es interesante y no tanto sorprendente que el enfoque principal no estuviese justamente en la tecnología, sino en los procesos y en las personas. Yo considero que, bueno, la educación, bueno, pues no nos sorprendería si ninguna de esas industrias se llevara cierto tiempo en adoptar la tecnología, pero esto se debe a que la educación ha hecho lo que ha hecho bien siempre, busca evidencia tangible que pueda justamente entregar esos resultados en donde, bueno, pues dado el año no podemos depender en eso, tenemos que experimentar, necesitamos hacer lo que podamos con lo que tengamos, entonces esas habilidades son habilidades básicas, nosotros no podemos cambiar la manera en la que educamos, pasar la manera en la que educamos en un salón físico a un salón virtual, no podemos hacerlo, no es igual. Entonces, en muchos sentidos, ahora nosotros necesitamos ser los estudiantes, nosotros necesitamos explorar nuevas maneras de educar, nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de ser mentores y conectar con nuestros estudiantes. Y eso más que nada son las habilidades suaves y el andamiaje requerido. Y a esa es la manera en la cual yo considero las habilidades que nosotros necesitamos enfocar con respecto a la educación en los siguientes 5 años. Gracias, Patrick. Una pregunta adicional. Los productos de educación en la tecnología son a veces muy caros. ¿Cómo los puedes hacer accesibles a los padres? Bueno, sí, es una muy buena pregunta. Bueno, yo me he encontrado, y no estoy exagerando, yo me he encontrado con cientos de fundadores de compañías de tecnologías de la educación y ellos tienen dos retos. Un reto es tratar de fondear nuevas ideas, de fondear la nueva educación y también tienen que observar el modelo de negocios y definitivamente los mercados alrededor del mundo, bueno, pues no hay suficiente presupuesto, no ha habido presupuesto para tecnología de la educación históricamente hablando y entonces yo considero que las universidades, los sistemas educativos han tenido que reubicar ciertos presupuestos para el crecimiento de estas tecnologías. Sería fantástico y sería en verdad increíble si estas soluciones fueran gratuitas y si es gratuita significa que está siendo patrocinado por el gobierno y entonces regresamos a las tendencias que vimos anteriormente. Los gobiernos están batallando para encontrar o a llegar a estos sectores públicos y lo han hecho así históricamente hablando. Entonces ahora encuentran modelos en donde los padres son quienes invierten, donde los estudiantes son quienes gastan
gastan. Y bueno, yo espero que veamos tendencias como que haya una reducción en el costo de la educación y bueno, pues justamente que podamos incrementar, como dijo la pregunta, incrementar la equidad, incrementar el acceso para hacer que la educación sea muchísimo más barata y poder expandir el conocimiento de manera global. Muchísimas gracias, Patrick. Bueno, pues esperamos verte pronto aquí en Monterrey. Tu participación fue excelente. Muchísimas gracias, Patrick. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, Patrick, y gracias a todos por estar conectados. Por favor, les esperamos para el siguiente evento. Se llama ¿Cómo la colaboración pública-privada puede favorecer la innovación en las universidades de América Latina y el Caribe? Es a las 11, tiempo estándar del centro de México. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias y tengan un excelente día.